8 atletas, 8 países, una sola calle que importará cuando todo termine. Esta es la final de los 100 metros femenino sub-20. En calle 5 está la campeona mundial vigente de la categoría, Tina Clayton, de Jamaica, con el tiempo de clasificación más rápido del día. Frente a ella, God Bless de Nigeria, con una salida que los analistas han descrito como explosiva. Serena Cole, con 11,24 segundos en su mejor marca de la temporada. Y Sido, de los Países Bajos, cerrando el campo desde la calle 8. Lo que está a punto de ocurrir en los próximos 10 segundos hará que los analistas de velocidad revisen las imágenes una y otra vez, buscando el momento exacto en que la carrera se decidió. Observa con atención lo que pasa entre el 1,30 m y el 1,50 m. 95 segundos. Ese número, grabado en el marcador del estadio, separa a una atleta del resto del campo, no por centésimas, no por algo que necesitas cámara lenta para detectar, sino por lo que los analistas de velocidad raramente nombran en los comentarios de una carrera de 100 metros. Dominio. Pero hay un detalle que nadie esperaba. La atleta que cruzó la línea con esa marca no venía del programa de velocidad más financiado del mundo, ni de la academia más reconocida. Venía de la misma isla caribeña que ha producido más campeones mundiales sub-20 en velocidad que cualquier otra nación en la historia moderna del atletismo. Y en esa carrera específica, en esa final específica, demostró que el tiempo no fue producto del azar. Fue el resultado de una arquitectura de carrera que muy pocos atletas jóvenes logran ejecutar en una final de campeonato. En este análisis vamos a desmontar esa carrera fase por fase. Vamos a identificar exactamente dónde se ganó la ventaja, por qué las otras 7 atletas no pudieron responder, y qué dice esto sobre lo que realmente decide una final de 100 metros femenino en el nivel sub-20. El campo incluía atletas de 8 países distintos, con marcas personales que iban desde 11,24 hasta 11,56 en las rondas previas. La distribución de calles fue la siguiente. Calle 1, la jamaicana Brap Edison. Calle 2, la representante adicional del grupo. Calle 3, Jigwin de Sudáfrica. Calle 4, Jackson de Estados Unidos. Calle 5, la jamaicana Clayton, que llegaba como favorita sobre el papel tras ser la campeona del mundo sub-20 del año anterior. Calle 6, God Bless de Nigeria. Calle 7, la segunda representante de Jamaica en la final. Calle 8, Sido de los Países Bajos. La asignación de calles siguió el protocolo estándar. Las marcas de clasificación más rápidas van al centro del campo. Clayton estaba en calle 5 porque su tiempo de clasificación era el más rápido del día. Ese detalle importa para entender la dinámica visual de la carrera, porque las atletas en calles laterales tienen un punto de referencia diferente al salir de los bloques. Antes de entrar en los detalles técnicos, necesitamos entender el contexto que rodea a cada atleta principal. Tina Clayton llegó a esta final como poseedora del récord junior nacional y campeona mundial sub-20 vigente. Su marca personal más reciente era de 11,49 segundos, corriendo de manera controlada. La pregunta que nadie podía responder antes del disparo era si Clayton podía reproducir esa velocidad bajo presión de final, o si el peso del cartel de favorita alteraría su mecánica. Serena Cole presentaba números concretos: 11,24 segundos en su mejor marca de la temporada. Velocidad real. El detalle que añade complejidad es que Cole había disputado la final de salto de largo apenas una hora antes. Competir en 2 finales con ese margen de tiempo exige una gestión de energía y recuperación neuromuscular que la mayoría de los atletas sub-20 no han aprendido todavía. Alexis James, con un tiempo de entrada de 11,50 segundos, representaba el tipo de velocista que puede sorprender en una final, precisamente porque no carga con la presión de ser la favorita visible.
Lo que ningún analista podía predecir con certeza era qué tan bien cada atleta gestionaría los primeros 40 metros. Ahí, en los primeros 40 metros, es donde las finales de 100 metros se deciden con más frecuencia de lo que los marcadores finales sugieren. Este es el fenómeno central del análisis. La velocidad máxima en el sprint femenino sub-20 de élite no se alcanza en la salida. Se alcanza entre los 60 y los 80 metros, pero la carrera se estructura en los primeros 40. Esa paradoja es lo que hace que la lectura superficial de una carrera de 100 metros sea tan engañosa. Analicemos la salida. El tiempo de reacción de las atletas de élite sub-20 oscila típicamente entre 0,130 y 0,160 segundos. Un tiempo de 0,128 segundos o menos indica una anticipación extremadamente ajustada al disparo. God Bless, de Nigeria, mostró una salida con una reacción estimada en el rango inferior de ese espectro, lo que explica por qué en los primeros 20 metros se encontraba en una posición competitiva visible. Clayton, sin embargo, no salió como una atleta que necesita ganar desde el primer paso. Su perfil de aceleración sugiere una atleta que invierte en la fase de conducción con más paciencia que sus rivales. No buscaba ganar en el metro 10. Estaba construyendo algo. La fase de conducción en el sprint femenino de élite dura aproximadamente 30 metros. Durante esos 30 metros, el ángulo del torso va disminuyendo desde aproximadamente 40 grados respecto a la vertical hasta alcanzar una postura casi erguida. La mecánica de brazos durante esta fase no es decorativa. Cada ciclo de brazo contribuye directamente al equilibrio rotacional de la cadera y a la frecuencia de zancada. Un detalle que pocos observadores captan en tiempo real. La longitud de zancada en la fase de conducción no es el factor limitante. La frecuencia sí lo es. Las atletas que intentan ampliar la zancada demasiado pronto en la conducción pierden el ángulo de empuje hacia adelante y, con ello, eficiencia mecánica. La clave es mantener una cadencia de aproximadamente 4.8 a 5 pasos por segundo en esos primeros 30 metros, antes de que el cuerpo empiece a erguirse naturalmente. Clayton ejecutó esto con una disciplina que sus rivales no igualaron en esa salida. A los 40 metros ya había construido una ventaja que no se medía en distancia visual, sino en velocidad diferencial. Estaba acelerando más rápido que el campo. Aquí está la pregunta que quiero que mantengas en mente. Si Clayton tenía la ventaja a los 40 metros, ¿por qué God Bless y Cole seguían siendo amenazas a los 60? La respuesta está en la transición de fase. Entre los 30 y los 60 metros ocurre lo que los biomecánicos llaman la transición hacia la velocidad máxima. El cuerpo se endereza completamente, la frecuencia de zancada alcanza su pico y la longitud de zancada empieza a expandirse. Para una velocista sub-20 de élite, esto significa pasar de una cadencia de conducción a una longitud de zancada que puede alcanzar 2.4 a 2.6 metros por ciclo completo, con una frecuencia que se mantiene cerca de 4.8 pasos por segundo. El producto de esos dos factores es la velocidad máxima. Y la velocidad máxima en la final rondaba los 11.2 a 11.5 metros por segundo para las tres primeras atletas en ese punto de la carrera. Lo más sorprendente no es que Clayton llegara más rápido, es cómo mantuvo esa velocidad en la recta final. Hay un detalle técnico que la mayoría de los análisis de velocidad ignoran cuando hablan de mantenimiento de velocidad. No se trata únicamente de resistencia, se trata de la eficiencia del contacto con el suelo. En los últimos 40 metros de un sprint de 100, la velocidad no cae porque la atleta se cansa en el sentido cardiovascular. Cae porque los músculos de la cadena posterior, específicamente los isquiotibiales y los glúteos, empiezan a absorber más energía en cada impacto, en lugar de transmitirla hacia adelante. El tiempo de contacto con el suelo aumenta, la longitud de zancada disminuye y la velocidad cae.
Las mejores velocistas del mundo reducen este fenómeno mediante una mecánica de zancada que minimiza el tiempo de contacto, manteniendo ese contacto cerca del centro de masa, proyectado hacia adelante. En términos prácticos, no aterrizan con el pie demasiado adelante del cuerpo, lo que generaría un freno. Aterrizan casi directamente bajo el cuerpo, convirtiendo el impacto en empuje casi inmediatamente. Clayton mostró esa mecánica en los metros 70 a 90, que es exactamente cuando God Bless y Cole empezaron a ver cómo la brecha se ampliaba en lugar de cerrarse. Aquí voy a decir algo que probablemente genere debate entre quienes siguen estas carreras de cerca. Un tiempo de 10,95 segundos en una final sub-20, ejecutado con esta estructura de carrera, no es solo un récord. Es evidencia de una arquitectura de velocidad que normalmente se ve en atletas con varios años más de madurez física y técnica. La pregunta válida que cualquier analista puede hacerse es esta: ¿está Clayton acelerando su desarrollo técnico más rápido de lo que su cuerpo puede sostener a largo plazo? No tenemos suficiente evidencia para responder eso hoy, pero la pregunta es relevante y merece seguimiento. Volvamos a los números. 10,95 segundos en una final de campeonato con condiciones normales de viento representa un promedio de velocidad de aproximadamente 9,1 metros por segundo a lo largo de toda la carrera. Pero ese promedio esconde la variabilidad real. La primera mitad de la carrera, desde 0 hasta 50 metros, tomó aproximadamente 5,80 segundos. La segunda mitad, de 50 a 100 metros, se completó en aproximadamente 5,15 segundos. Esa asimetría es perfectamente consistente con el perfil de una velocista que construye correctamente su aceleración y mantiene su velocidad pico de manera eficiente. Las atletas que invierten esa proporción, acelerando más rápido en la primera mitad, típicamente tienen más problemas en los últimos 30 metros. God Bless presentó un perfil diferente. Su salida reactiva la colocó en una posición adelantada en los primeros 20 metros, pero su mecánica en la fase de transición no era tan limpia como la de Clayton. A los 60 metros, cuando la brecha entre ellas ya era de aproximadamente 3 décimas de segundo en tiempo equivalente, God Bless estaba en modo de mantenimiento sin haber alcanzado su velocidad óptima. Cole, por su parte, llegó al metro 70 con una zancada visible y con frecuencia sostenida. El hecho de que lograra posicionarse para la medalla de plata habla de su capacidad de carrera. Pero la ventaja de Clayton en ese punto era irreversible desde cualquier análisis biomecánico razonable. Lo que hace esta carrera particularmente instructiva es la forma en que ilustra un principio que se repite constantemente en el velocismo de élite. La diferencia entre ganar y quedar segundo no siempre se gana en el último metro. Se construye en el metro 40, cuando la mayoría de los espectadores todavía están viendo una carrera abierta. Serena Cole, quien llegaba con la segunda mejor marca del campo en cuanto a potencial, no pudo cerrar la brecha en los últimos 40 metros, porque la estructura de su carrera la colocó en una posición de desventaja, desde la cual necesitaba mantener una velocidad pico durante más tiempo del que su recuperación de la final de salto de largo le permitía sostener. Esa es la realidad física de competir en dos finales en un mismo día. El sistema nervioso central tiene un presupuesto de activación. Cuando ese presupuesto se ha gastado parcialmente en el salto de largo, la demanda adicional de una final de 100 metros en máxima intensidad encuentra un cuerpo que responde con una fracción menos de lo que es capaz en condiciones frescas. No es una excusa, es fisiología. La carrera de Clayton fue lo que en análisis técnico llamamos una ejecución limpia. Cada fase conectó con la siguiente, sin interrupciones mecánicas visibles. Su postura en los metros 30 a 70 fue consistentemente erguida con una inclinación hacia adelante de no más de 2 grados, que es mecánicamente óptimo para maximizar la producción de fuerza horizontal. Sobre los números finales, el récord junior nacional que se actualizó en este campeonato fue registrado en 10,96 durante una ronda previa y luego igualado.
La confirmación de la marca en 10,95 en la final es el número que permanece como referencia. Para contextualizar, el récord mundial sub-20 femenino está en 10,89 segundos, establecido por Brianna Williams de Jamaica en 2018. Clayton está a 6 centésimas de ese récord. Para una atleta que aún tiene margen de desarrollo técnico, especialmente en la fase de conducción y en la optimización del ciclo de brazo, esa brecha no es un horizonte inalcanzable. Lo que este análisis nos enseña sobre la carrera de 100 metros sub-20 femenino, en general, es lo siguiente. La marca de clasificación no predice necesariamente el resultado de la final. La ejecución técnica bajo presión de campeonato sí lo hace. Las carreras que vemos en eliminatorias y semifinales a menudo se corren con cierta reserva táctica. Las atletas no siempre presionan hasta su límite, porque preservar energía para la final es una decisión racional. Lo que no se puede simular en una clasificación es la presión neurológica de una final de campeonato, con 8 calles ocupadas simultáneamente, estadio lleno, con el peso del cartel. Las atletas que han experimentado esa presión antes y que han aprendido a canalizarla en lugar de absorberla como tensión, son las que ejecutan su mejor carrera técnica en el momento más exigente. Clayton demostró esa capacidad aquí, un punto de vista que probablemente genere discusión. El desarrollo de velocistas sub-20 en el Caribe, específicamente en Jamaica, no es el producto de un talento natural excepcional, aislado de contexto. Es el producto de un sistema de competición que expone a las atletas jóvenes a finales de presión real desde edades muy tempranas, con un volumen de competición que las prepara psicológica y técnicamente, de maneras que muchos programas nacionales de otros continentes no replican. El talento existe en muchos países. El sistema de exposición competitiva temprana marca la diferencia en los resultados de campeonato. ¿Qué debería observar un espectador en cualquier futura final de 100 metros sub-20 femenino? Primero, mira los metros 30 a 40. Si en ese punto ya hay una atleta claramente por delante con una postura erguida y un ciclo de brazos relajado, esa atleta tiene una ventaja estructural que rara vez se revierte. Segundo, observa las calles extremas en los primeros 20 metros. Las atletas en calles 1 y 2 tienen un campo de visión diferente que puede generar salidas reactivas más agresivas, pero menos controladas en la fase de conducción. Tercero, el tiempo de la semifinal no siempre refleja la capacidad real de la atleta. Busca la estructura de la carrera, no solo el número final. Cuarto, las atletas que compiten en múltiples finales el mismo día presentan un perfil de riesgo diferente. No necesariamente peor en todas las fases, pero sí con mayor variabilidad en los metros 70 a 100. La lección técnica de esta carrera es que 10,95 segundos no fue el límite de lo que Clayton podía hacer ese día. Fue el resultado de una atleta que eligió ejecutar con control en lugar de arriesgar en la fase de conducción. El tiempo que habría producido una salida más agresiva y una transición de fase más rápida es una pregunta que los analistas pueden trabajar con modelos, pero que solo se responde en la siguiente carrera. Y eso, precisamente, es lo que convierte a esta categoría en una de las más interesantes para seguir en el atletismo de alto rendimiento. Cada final es simultáneamente un resultado y una pregunta abierta. ¿Cuál crees que es el factor más subestimado en el desarrollo de velocistas jóvenes? ¿La mecánica técnica, la experiencia competitiva o la gestión del sistema nervioso bajo presión? Déjanos tu perspectiva en los comentarios. Si este tipo de análisis es lo que buscas cuando ves atletismo, suscríbete al canal. Cada semana desmontamos una carrera, una técnica o un mecanismo físico que transforma la forma en que ves el deporte. Dale like si este desglose añadió algo concreto a tu comprensión de la velocidad sub-20 y si quieres un análisis completo de cómo se compara esta arquitectura de carrera con las semifinales del mismo campeonato, ese video ya está en preparación.